Tenemos una exposición muy linda de los niños, de su trabajo. Algunos hasta nos dibujaban a nosotros aquí arriba en sus dibujos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, pastor, y a mí también. Amén, gracias. Seguimos en nuestra serie de este mes de abril, ¿Quién es Jesús? Y en esta serie, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Jesús como Dios, muy bien, alguien estuvo atento, anotando, parece. Jesús como Dios. Pero hoy día quiero hablarles acerca de Jesús en dos formas. Vamos a hablar de Jesús como hombre, porque es cierto, las personas dicen, ¿quién es Jesús? Jesús fue un buen maestro, un iluminado, un revolucionario de su época, un gurú, cierto, que quería traer algo nuevo al mundo. Algunos dicen que Jesús fue Dios, algunos dicen que Jesús fue maestro, fue un rey, fue un sacerdote, fue un hombre, pero dentro de todo eso, algunas cosas son ciertas, que vimos la semana pasada, que Jesús es Dios. Y lo pudimos ver a través de la evidencia bíblica, no evidencias de lo que yo creo, no, la evidencia bíblica, que la Biblia habla de Jesús como Dios mismo. Y hoy día vamos a estudiar acerca de Jesús como hombre. ¿Quién es Jesús para usted? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Quién es Jesús para mí? Y vimos la semana pasada que Jesús tampoco era a mi manera, ¿cierto? No era a la manera que yo pensaba, yo creo que Jesús es de esta forma. Y nos dimos cuenta que no es a nuestra manera, es como lo dice la Biblia, nos habla acerca de Jesús. Lord Byron, George Gordon, dijo una vez, si alguna vez el hombre fue Dios y Dios fue el hombre, Jesucristo fue ambas. ¿Por qué? Porque en este caso, la naturaleza humana de Jesús, vamos a hablar de Jesús como hombre. Jesús tenía naturaleza humana, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Creen que Jesús tenía cuerpo? Algunas personas dicen por ahí que Jesús era un espíritu nomás que estaba ahí. Pero no, Jesús fue humano y fue Dios. ¿Cómo fue Dios y fue humano? 100% Dios y 100% humano. El otro día conversamos, ¿cierto?, ahí con toda la familia, con Junior, con Uriel, padre, todo, en su casa, y hablábamos un poco acerca de esto. ¿Cómo fue 100% Dios y 100% humano? El Dios se encarnó Dios vino a través del Espíritu Santo, a través de María, donde nace Jesús. Jesús nace 100% humano, de cuerpo. Y es por eso que después él dice, tiene que venir el Espíritu Santo, el Consolador, otro igual a mí. ¿Para qué? Para que Él va a estar en todo lugar. Yo estoy en un solo lugar porque tengo cuerpo, pero el Espíritu Santo va a estar en todo lugar. Entonces, si Jesús era 100% Dios, entonces para Él era muy fácil, para nosotros sería muy fácil decir, ay, tú no has pasado ninguna tentación, porque tú eres Dios y tienes todo el poder de hacer las cosas, ¿cierto? Él tenía el poder de convertir el agua en vino. Tenía el poder de multiplicar los panes y los peces. ¿Quién lo hacía eso? ¿Lo hacía Jesús como Dios? ¿O lo hacía Jesús como hombre? ¿Quién actuaba a través de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No lo hacía ni como Dios. Porque, hagan cuenta, Jesús como Dios, está el switch, ¿cierto? La palanquita de Dios está arriba. Entonces está con todo el poder. Ahora Jesús está con todo el poder, con su poder y gloria, su honra. Pero Jesús cuando vino, ese switch estaba abajo, estaba en off, ¿cierto? ¿Y quién estaba en ese momento? El Jesús hombre, 100% hombre. Pero a la misma vez era 100% Dios, pero no utilizaba su poder de Dios, su omnisciencia como Dios, ¿para qué? Porque para nosotros hubiese sido fácil, tú todo lo sabes, entonces sabes lo que viene mañana, sabes si hay que doblar o no hay que doblar, sabes si hay que ir o no hay que ir. Entonces Jesús fue 100% divino, pero 100% humano. ¿Y cómo podemos decir que Jesús fue humano? Porque la misma Escritura lo dice.
La naturaleza humana versus la naturaleza divina de Jesús. Aquí lo vamos a ver. En su naturaleza humana, ¿qué dice ahí lo primero? Estuvo cansado. Lo puede encontrar ahí usted si quiere anotar en Juan 4:6. Juan 4:6. Y en su naturaleza divina, Jesús dio descanso a los cargados. Los que están cargados y trabajados, cansados, vengan a mí. Mateo 11:28. Jesús también, en su naturaleza humana, como usted y como yo, tenía hambre. Tuvo hambre, ¿cierto? Mateo 4:12 lo puede encontrar. Pero en su naturaleza divina, Jesús era y es el pan de vida, el pan espiritual. Jesús tuvo sed. ¿Cuántos tienen sed? Tengo sed, dicen algunos el día viernes, ¿cierto? Y se lanzan ahí al trago. Juan 19:28. En la cruz Jesús dijo, tengo sed, ¿cierto? Pero Él era y es el agua de vida. Él es la fuente inagotable de vida. ¿Dónde fluye esa agua de vida? A través de Jesucristo. Juan 7:37. Jesús estuvo en agonía. Lucas 22:44. ¿Recuerdan el huerto de Getsemaní? Cuando sudaba como gotas de sangre, porque los poros se abren y es tan fuerte la presión, la tensión que está llevando Jesús en el huerto, porque saben el sufrimiento que va a venir a las horas previas. Saben que le van a pegar en el templo, el Sanedrín le va a pegar, lo van a escupir, lo van a golpear, después le van a dar varillazos y le van a azotar 39 azotes. Saben que va a tener que cargar una cruz ahí y lo van a crucificar desnudo. Jesús sabe todo lo que viene, que va a vertir toda su sangre. Entonces está en agonía y como Dios en su naturaleza divina consoló a otros. Juan 11:23 al 27. También en su naturaleza humana, entonces creció en estatura como un ser humano. Lucas 22:40. Pero en su naturaleza divina existió Él desde la eternidad. Desde la eternidad Él ha existido, ¿cierto? Antes del principio estaba Jesús. Antes de que todas las cosas se crearan, estaba Jesús. También como humano, en su naturaleza humana, fue tentado. ¿Cuántos de ustedes son tentados? ¿Cuántos somos tentados? ¿Somos tentados o no? Todos los días a hacer pequeñas cosas o cosas muy feas. A decir algo, se nos va a escapar la lengua ahí, venenosa ahí con serpientes, arañas, cucarachas y todo eso. Para decir algo, blasfemar, cuando utilizamos el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Nosotros ahora que llegamos a este país decimos, oh my gosh, decimos, ¿cierto? Pero decimos, oh mi Dios, oh Señor. Mateo 4:1, fue tentado. Somos tentados. ¿Dios nos tienta? No. Quiero saber, no. Es el diablo que nos tienta. Dios solamente prueba nuestra vida, nuestro corazón, ¿ya? Que son cosas diferentes. Pero en su naturaleza como Dios no podía pecar. 2 Corintios 5:21. Dios no puede pecar. Dios es santo, santo, santo. Y cuando la palabra atribuye eso, el español es totalmente diferente al hebreo. Y cuando uno conoce las formas gramaticales que tiene el hebreo, ellos cuando dicen tres cosas repetidas es porque es sumamente importante. Un ejemplo, los judíos decían muchas veces, ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y ellos decían, vengan los romanos, vengan los griegos, vengan los babilónicos, los persas, da lo mismo, porque ese es el templo de Jehová, la presencia de Dios vive aquí, no nos pueden hacer nada. Ellos pensaban que el templo era más importante. ¿Y qué es lo que pasó? Le daban mucha importancia. Y en este caso, bueno, después Dios le dio que el templo no significaba nada. Pero acá Dios no puede pecar, y cuando
sabemos que uno de los atributos de Dios, de Jesús, es eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente y santo. Entonces la santidad de Dios no le permite pecar. ¿Por qué el diablo no ataca a Dios? Porque la gloria de Dios, el poder de Dios es tan grande que no lo puede. ¿A quién va a atacar? A la creación, a la linda creación, a sus hijos. Entonces, también como humano se limitó a sí mismo en su conocimiento, Mateo 24:36, pero en su naturaleza divina fue omnisciente, Lucas 6:8. Entonces, hay hechos que demuestran que Jesús tuvo humanidad, que realmente Jesús fue un hombre. Claro que sí, tuvo desarrollo humano. Lucas 2, del 51 al 52 dice así: después regresaron a Nazaret, Jesús les obedecía a ellos, su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así, ahí era cuando Jesús, ¿se acuerdan que se le escapó se quedó en el templo? Así Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y Dios y a la gente lo veían con buenos ojos, en gracia. Entonces Jesús crecía ¿en qué? En estatura, en sabiduría. Es un desarrollo humano. Fue bebé, fue niño, fue joven adulto. Otra cosa, que Jesús tuvo un cuerpo humano. Mateo 26:12 dice: cuando ella derramó un perfume de aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. ¿Qué pasó ahí? La mujer, ¿cierto? Que entró y le echó un perfume de alabastro del sueldo de un año. Imagínense, su sueldo multiplicado por 12 en un solo perfume que derrama. Y ese perfume es tan... ni siquiera hay que echarlo todo, pero usted echa un par de gotitas, porque es un néctar así como tan fuerte el perfume. Pero ahí Jesús le echaron en su cuerpo, o sea que tuvo cuerpo humano. Otra cosa, que Jesús también fue hombre, es porque también tuvo hermanos y hermanas. Y aquí se enojaron los amigos que nos ven católicos, que dicen que no, Jesús no tuvo hermanas y hermanos. El padrecito ese allá, no sé si es de El Salvador, Nicaragua, Honduras, no sé dónde, que anda. Juan 2:12 dice: después de esto Jesús fue con su mamá, ¿qué dice ahí? Sus hermanos, y después, ¿qué dice? Y discípulos a Capernaum, y quedaron allí. Siempre toman estos pasajes para decir: no, Jesús fue con su mamá y sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Eran sus discípulos. Mentira. Jesús tuvo hermanos y hermanas. ¿Sabían ustedes? James. Ay. Mateo 13, 55 al 56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? A propósito, el libro de Santiago, Nuevo Testamento, es el hermanastro de Jesús. El libro de Judas, el penúltimo libro, el hermanastro de Jesús. ¡Wow! ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? O sea, sus hermanas están casadas con nosotros. Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? O sea, Jesús tuvo hermanos humanamente. Razones de su encarnación como hombre. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? ¿Cierto? Reencarnar hombre, humano. Es para revelar al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. ¿Se acuerdan cuando le dicen Felipe, Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no te das cuenta. Menso, pavo, no sé, tonto que estoy aquí. Yo te he revelado al Padre. Otra cosa, Jesús, ¿por qué se hizo hombre? Es para pagar la deuda del pecado. Colosenses 2, 13 al 14 dice así: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados
y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento. La ley de Dios. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Entonces, ¿por qué vino a morir? ¿Por qué se hizo humano y vino a morir? Para pagar la deuda del pecado. Y esas cosas a veces parecen, no, pastor, yo eso ya lo sé, pero que a veces se nos olvidan. A veces como que nos tenemos que recordar por qué Jesús vino a morir en la cruz. Y la próxima semana, el fin de semana en Chile, ¿es cierto? Los que somos chilenos, Semana Santa, los últimos, desde jueves, comienzan a dar todas las series, las películas de Jesús. Meten ahí a José, también a David, y todas las películas cristianas. Jesús de Nazaret y todo, ahí cayéndole una gotita de sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Y toda la gente está compungida, Jesús. Pero Jesús vino a pagar la deuda del pecado. ¿Dónde la clavó? Ahí, en la cruz anuló la deuda del pecado. ¿Cuál es la deuda del pecado? Muerte espiritual. La muerte espiritual. Entonces Jesús vino a morir ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Otra cosa por qué Jesús se tuvo que hacer hombre es para reconciliar al hombre con Dios. 2 Corintios 5, 18 al 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora nos dio el ministerio de la reconciliación para que reconciliemos a otras personas con Dios. Esto es que Cristo, Dios, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados nuevamente y encargándolos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, la labor principal de hacerse hombre era para reconciliarnos con Dios. Por eso que cuando a veces usted viene y dice: pero pastor, yo no soy malo, no le hago nada mal a nadie. Por omisión o por comisión usted peca todos los días, de una u otra manera. Otra cosa, porque Jesús se encarnó hombre para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Entonces, ¿sabe qué? Si Jesús vino y destruyó las obras del diablo, no le dé más, ¿cómo dijo? Cavidad, no le dé más autoridad al diablo. Porque a veces escuchamos: ay, pastor, es que el diablo me está atacando, es que el diablo sabe lo que, cuando me estoy levantando, sabe que yo soy poderosa en las manos del Señor. El diablo no sabe lo que Dios va a hacer en su vida ni con su vida, porque el diablo no es omnisciente. Entonces, el diablo sabe que cualquier hijo de Dios tomado como instrumento en las manos de Dios es peligroso para el reino del diablo, ¿cierto? El reino del mal. Entonces, Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el ministerio de la reconciliación. Los datos hacia qué van a ir, hacia los que en este momento están emborrachándose, están en un nightclub viendo mujeres con poquita ropa. No, está atacando a quienes, a los embajadores de Dios, a los hijos e hijas de Dios. Pues Jesús ya nos dio la victoria. Entonces, este versículo, ¿cierto? Le decimos: somos más que vencedores en Cristo Jesús. A veces lo sacamos de contexto, porque tiene un contexto eso. Pero cuando usted lo toma y dice: soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque Jesucristo nos hizo vencedores. Venció al diablo. No, nos hizo más que vencedores. Y este es vencedor, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Otra cosa, ¿por qué Jesús se hizo humano? Para dejar un modelo de vida. ¿Quién es la estatura del varón perfecto? Es Cristo. 1 de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y le ha dado el ejemplo para que sigan sus pasos. No para que suframos, sino para que Él es el ejemplo de vida, de personas. El ejemplo de vida de un ser humano. Cristo. Otra cosa es para servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad. Hebreos 9:11-12 dice: pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no ha hecho por manos humanas, es decir, que no está en la creación, entró una y sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Por eso que Jesús es diferente, porque Jesús nos rescata eternamente, nos perdona eternamente, nos salva eternamente. Si no, rechazamos realmente a Jesús. Rechazamos el regalo de la salvación, rechazamos su gracia cuando practicamos y practicamos y practicamos y practicamos el pecado. Ahora quiero que veamos a Jesús como profeta, porque, ¿cierto? Los musulmanes dicen que Jesús fue un profeta, los mormones dicen que Jesús fue un profeta, pero no culminó, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, no hizo todo lo correcto, le faltó, por eso tuvo que venir Joseph Smith para traer una nueva palabra que se transformó en 3 libros. Los musulmanes, el Islam, dice que Mahoma fue el profeta realmente, porque Jesús no cumplió, le faltó. Pero Jesús sí fue un profeta como tal, en su función como tal. Y sabe que la primera función del profeta no era revelar el futuro, sino que realmente revelar el futuro es la segunda, la tercera función que tiene un profeta. Pero la primera es realmente exponer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la que venía a traer Jesús como ese profeta, ese gran profeta que le llaman algunos. De hecho, no existe, en la Biblia antiguamente se hablaba de que tenía que venir un gran profeta en el Antiguo Testamento. Y incluso Jesús trae un mensaje totalmente diferente. Jesús trae un mensaje de salvación, que es el Evangelio, pero Él ejerce la función como profeta a la misma vez. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Él no trae un mensaje propio. El mensaje que trae Jesús, ¿de quién era? De su Padre. Entonces, Él no viene a hablar por sí mismo, no viene a decir, ay, me la traigo aquí te la vengo, Peter, y empiezo a hablar. No, Jesús vino a traer el mensaje de su Padre, a revelar también lo que iban a venir en el futuro, y qué es lo que es mejor que nos reveló. Que vamos a vivir eternamente con el Padre, que vamos a tener un galardón, una corona y varios regalos en el cielo, que vamos a ser administradores de cosas eternales que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué más? Jesús nos vino a decir, tranquilo, yo ya le he dado la victoria con morir en la cruz. Nos dio la victoria, nos dio salvación, vida eterna. Moisés escribió en Deuteronomio 18, del 18 al 9, lo siguiente: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, mis palabras que él ha de hablar en mi nombre. Este profeta realmente sería Jesús.
Una y otra vez Jesús realmente afirmó que Él no había venido a hablar por su propio nombre. Juan 5:19, miren lo que dice. Entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Nos está revelando al Padre, Jesús. ¿Acaso no crees, Juan 14:10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. ¿Quién está diciendo, trayendo un mensaje propio? No, trae un mensaje del Padre. Juan 5:36. El testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. No cualquier persona podía venir y hacer las cosas de profeta. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir ciertos requisitos. Y hay varios requisitos, pero yo quiero enseñarles 3. El profeta tenía que ser elegido y ser enviado por Dios. En este caso, Jesús lo fue, y 38 veces se menciona en el Evangelio de Juan solamente que Jesús fue enviado por Dios. Dentro del Evangelio de Juan, 38 veces dice Jesús que Él fue enviado por Dios. Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó decir y cómo decirlo. Otra cosa que el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios, lo que hemos hablado anteriormente. Esa era una función primordial como profeta. Recuerden que los profetas venían, ¿y qué traían? Jeremías, ¿qué traía? Traía la palabra de Dios, pero en sus grandes rasgos, casi siempre todos los profetas no hablan cosas hermosas, sino que traen cierto, un castigo, un juicio, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Claro, ¿por qué? Porque el pueblo siempre ocurría lo mismo con el pueblo de Israel, y hoy en día ocurre lo mismo con los cristianos. Es un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Estás con Dios, Dios te bendice, ¿qué es lo que pasa? Te bendice y te empiezas a alejar de Dios. Te vas a dioses ajenos, caes en persecución, en los problemas, los pueblos extranjeros, el imperio extranjero lo atacaban, ellos lloraban, Dios les mandaba un libertador y se volvían a Dios. Y después Dios los bendecía y todo el ciclo. ¿No les pasa eso? ¿No es común en los cristianos hoy en día? En todos los hijos de Dios que son influctuantes, que suben, que bajan, que parecen montaña rusa. Entonces, la función como profeta es revelar también la voluntad de Dios. Juan 6, del 38 al 40 dice, mire, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino de lo que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que me vea al Hijo crea en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Jesús está diciendo que ¿quién va a tener vida eterna? Todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna, ¿cierto? Y dice que Él resucitará en el día final. Los muertos, dice la Biblia, ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Y de ahí dice conjuntamente, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y seremos transformados, ¿cierto? En cuerpos incorruptibles. Otra función que Jesús tenía como profeta era ser infalible al hablar en el nombre de Dios. Hoy en día muchas personas dicen que traen una profecía de parte de Dios, traen una palabra profética de parte de Dios, pero
pero primero tienes que pasar y depositar tus $100, tus $500, tus $1000 para entregarte esa palabra. Ese no es un profeta. La Biblia, todos los profetas, si tú estudias cada uno de los profetas, ninguno vivía de acuerdo a un intercambio. Traigo la palabra de Dios y tú me das dinero. ¿Se acuerdan qué profeta? El Naamán, ¿se acuerdan? El comandante asirio que venía con lepra. ¿Fue donde quién? Donde Eliseo. Y Eliseo y le dice, anda, sumérgete 7 veces en el Jordán y quedarás limpio. Y fue, los siervos le dijeron, hey, patrón, jefe, sumérjase, si no tiene nada que perder, hágalo. Se lo hizo y después llegó sano, limpio, con una piel de bebé. Y llega donde el profeta le dije, hey, traje oro, plata, género, o sea, telas, una también ropa, bueno, túnicas y etcétera, ¿cierto? Entonces dijo, todo esto es para ti. Y él le dijo, no puedo recibir nada, no voy a recibir nada. ¿Quién quiso recibirlo? El siervo, Gehazi. ¿Y qué le pasó? Se le entregó la letra de Naamán a él y a sus generaciones. ¿Por qué? Porque Dios, cuando manda un profeta, no te está pidiendo algo a cambio. A veces, cuando en mi vida como pastor, cuando he celebrado los matrimonios, dicen, ¿y cuánto me va a cobrar? Porque te voy a cobrar para poder orar y que Dios te bendiga por tu matrimonio. No puedo cobrarte para eso. He ido a un funeral y también hago la ceremonia y me dicen, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Por qué voy a cobrar por eso? Es que todos los otros pastores que hemos visto no han cobrado. Entonces, eso realmente no es lo correcto, no es de Dios. Uno no puede llegar y cobrar por esas cosas. Pero Deuteronomio, mira lo que dice, 18, 20 al 22 dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que no haya mandado a decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en el nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. En muchas partes he visto campañas de milagros, sanidades, llegan apóstoles y profetas y dicen, ya vengan, pásenle dinero y vamos a empezar a ministrar y a hacer tumbar a las personas y a sanar y todo el asunto. Y en mi vida como cristiano he visto personas cuando han venido y le han dicho, a la señora, hey señora, el Señor va a proveer para todo, vas a tener en tan abundancia, vas a ser un pilar económico. Vas a ser un pilar económico. Y la viejita murió siendo pobre, viviendo con las justas. ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó la fe de la viejita que no creyó el Señor? No, se equivocó esos supuestos profetas que andan por ahí tratando de hablar en el nombre del Señor. Por eso que cuando yo predico la palabra del Señor, sí, a veces hago un contexto para llevarlo a la práctica normal de nuestras vidas, pero nunca ando entregando palabras por querer entregar palabras ligeras, porque eso es sumamente complicado. ¿Cuántas personas conozco iglesias donde el pastor decía y la profeta se levantaba y decía, tú te vas a casar con tú? Pero si ese ya está casado, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Realmente está el Espíritu de Dios en eso? Entonces, ojo hermanos, ¿por qué? Porque la profecía mayor está aquí. Se llama la palabra de Dios, la Biblia.
No necesitas un profeta para decirte lo que la Biblia ya está escrito. Lo que necesitas es abrir la Biblia y comenzar a leerla y a ponerte a estudiar para encontrar todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Pero es que en mi casa nadie me acompaña. Aquí dice, mira, dice, y yo y mi casa serviremos al Señor. Sé salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces esas palabras, ¿para qué están? ¿Están para pintarlas? ¿Están para qué? ¿Para saberlas de memoria? Están para creer. Pero tienes que comenzar a orar por tus familiares que no son convertidos. ¿Por qué? Porque los días son cortos. Son malos. Vemos cómo yo veo la noticia de mi país y está ya me da hasta rabia. Me dan ganas de escribir ahí en las redes sociales, pero me aguanto. Pero ¿sabes qué? Veo mi país destruyéndose. Y lo que aprendíamos hace un par de semanas atrás, que nosotros como cristianos tenemos que orar por los gobernantes de nuestros países. Y nosotros oramos, no. Oramos por los familiares que no conocen de Cristo, no. Entonces, oramos por las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. Pero yo tengo papeles, no tengo problema. Pero no oramos por los demás hermanos, las demás personas, los demás hispanos que necesitan conocer a Dios. Es que es fácil cuando uno dice, pero si yo estoy casado, no tengo ningún problema. Pero oremos para que Dios también toque los corazones y las familias se unan en matrimonio. Amén. Es tan lindo, Daniel, Lupita, ¿te presionamos a que se casaran? No, la Lupita presionó, Daniel sí. Pero, y Daniel no hace sí, ¿cierto? Pero nadie lo presionó. En Chile, cuando estábamos en la iglesia con mi esposa, allá lo mismo. Teníamos matrimonios que llevaban 25 años juntos, tenían hijos ya grandes. Y nadie los presionó, nadie le dijo, es hora de que te cases, estás en pecado, tantos años sin casarte. No, porque se van dando cuenta cuando van viendo que la palabra de Dios respalda a aquellos que viven en orden de Dios. Entonces, para cualquier cosa, no busque un profeta, busque la palabra de Dios, que es la profecía mayor. Pero Jesús, al hablar, fue infalible en todo lo que dijo. Mateo 23:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ya llevamos ¿cuánto? 2000 años y su palabra permanece y va a seguir pasando. ¿Qué pasa cuando están los terroristas islámicos, fundamentalistas, y están todos los cristianos ahí en esos buzos naranjos que siempre les ponen y dicen, vas a negar a Jesús? No, y los degollan, los matan y todo el asunto. Nadie niega a Jesús cuando sabe en quién ha confiado, sabe quién es Jesús. No podemos negar a Jesús, no podemos desconfiar de Jesús en frente a la enfermedad, cuando sabemos que Dios está de nuestra parte, de nuestro lado. Amén. Y de una u otra manera, a través de una forma sobrenatural, de una sanidad, de un milagro, o a través de la misma ciencia de la medicina, Dios también obra en esa sanidad. Amén. El otro día, cuando yo vine acá el domingo pasado, tenía 180 y algo de la presión. Y cuando fui al médico los 3 días antes, tenía 200 y algo. Y hoy día me di la presión en la mañana y tenía 128. Gloria a Dios. Pero, ¿quién lo hace eso? Es el Señor. Pero ¿quién también? Por eso le digo, ¿cómo lo hace el Señor? Lo hace de una forma natural, porque no creo que una pastilla te haga bajar tanto la presión. Entonces yo digo, gracias Señor, porque tú estás obrando en mi cuerpo y yo ahora tengo que hacerme responsable de lo que estoy comiendo y lo que estoy, ¿cierto? Que también es culpa mía, no es culpa del Señor. Entonces, en eso, pero también la ciencia, la pastillita me ayudó un poco también. Pero todo eso yo digo, gloria a Dios por eso, porque sus palabras permanecen para siempre. Sus palabras son infalibles y el mismo Jesús reconoció que era profeta. Lucas 4:24, pues bien, le aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra.
Jesús fue a Nazaret y estuvo y no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, porque por la incredulidad de ellos, Señor, de la gente del pueblo. Ahí decían, ¿y de dónde saca tanta sabiduría? Sus hermanos, sus hermanas están aquí con nosotros. Lucas 13:33 dice, pero tengo que seguir adelante hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Cuando Jesús lo tratan incluso hasta sus mismos discípulos, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? ¿Para qué vas a sufrir? Jesús le decían en Jerusalén, te van a matar, no puede ser, Jesús, maestro. Y era necesario que muriera en Jerusalén. ¿Pero por qué? Jesús, este domingo, ¿qué pasó? Hoy día mismo, si puede ser hoy día, ¿qué pasó? Tiraban las túnicas, tiraban las hojas de palma y Jesús entraba en gloria y majestad. ¡Oh! ¡Hosana, el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Ah! Domingo anterior a su resurrección, a su muerte y resurrección. Era Jesús el rockstar que venía, el profeta, el Mesías, el ungido, el nuevo rey, sumo sacerdote, todos los nombres que tú puedes tener le decían a Jesús. Y esa misma semana, esa misma gente que lo clavaba el día domingo, el día viernes, el día jueves y el día viernes iban a estar, ¿qué? Crucifíquenlo, mátenlo, blasfemo y etc. Pero Jesús dice, yo tengo que ir a morir en Jerusalén. ¿Dónde se quedaba Jesús esa semana? ¿Se quedaba en Jerusalén? No. Se devolvía ¿a dónde? A la casa de sus amigos. ¿Cómo se llaman sus amigos? Lázaro, Marta y María, en Betania. A un par de kilómetros caminaban, se daban el trabajo de devolverse, iban para allá, pero dormían fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los religiosos, los fariseos, los saduceos querían matarlo. Y Jesús estaba cuidando su ministerio. Jesús no pudo morir la noche anterior cuando estaba en el huerto de Getsemaní y Pedro le corta la oreja al guardia del Sanedrín ahí, ¿cierto? Del templo. ¿Por qué? Porque dicen, se van a sacar la espada, nos van a matar a todos, me voy a morir yo, no voy a poder llegar a la cruz. Y Jesús viene, toma rápido la oreja, se la coloca ahí, se la colocó al revés. No hay broma. Se la coloca, listo. Milagro instantáneo. Y el Espíritu Santo haciendo eso. Pero para calmar los ánimos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Jesús llega a la cruz y muere en la cruz para cumplir eso. ¿Dónde mataban a los profetas? En Jerusalén. Porque en Jerusalén estaba la ley religiosa, la crème de la crème, ¿cierto? El mismo pueblo reconoció además a Jesús como su misión profética. Juan 6:14 dice, al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo. Juan 7:40, al oír sus palabras, algunos dentro de la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Hoy en día muchos se levantan y se autodenominan profetas para las naciones. ¿Saben lo que lleva el término de profeta en el Nuevo Testamento? A ser un predicador de la palabra de Dios. Cuando usted predica, comparte el Evangelio, es un profeta de parte de Dios. El evangelista es diferente, porque el evangelista, él viene y empieza a predicar la palabra, pero lo hace de una manera que toda la gente, si hay 50 personas, se convierten en 100 personas. Así, porque el don del evangelismo es así. Pero el profeta hoy en día no es aquel que dice, hey, mira, dice el Señor que vas a tener una casa, veo un auto, veo una empresa, veo por acá un yate, también veo acá un avión, y hoy el Señor va a empezar a derramar esas bendiciones. Eso es pura mentira, puro emocionalismo espiritual, hacer que la gente sueñe con cosas
Pero Jesús dice, los pobres lo van a tener siempre. El reino de Dios no es solamente, el reino de Dios no tenía que ver con venir Jesús a empoderarse sobre el imperio romano, a crear un nuevo imperio. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no es de la forma que ustedes piensan, que la sociedad piensa que es. El evangelio no es así, no es para que tú te hagas millonario. Pero el evangelio, la palabra de Dios, es para que nosotros vivamos bien. Con lo que Dios nos da, si uno está ganando poco, bueno, poco. Yo lo que he contado a unos hermanos, les decía, cuando yo ganaba, me acuerdo en ese tiempo, como $250 en ese entonces, pagaba 200 en la universidad, daba, para la locomoción tenía que tener $40, para la locomoción de todos los días, ida y vuelta al trabajo y todo eso en Chile, y me quedaban $10. Y yo decía, y eso no era el diezmo, y yo quería dar mi diezmo y no podía. Entonces pagaba la universidad, tenía el dinero para la locomoción, iba a trabajar, pero al fin de mes, y daba $10, y a fin de mes no llegaba, siempre andaba rajuñando para llegar a fin de mes pidiendo ahí a la familia, oye, préstame $10, préstame $20. Pero cuando dije, Señor, trato de hacer lo mejor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor viene y me dice, tu ecuación, tu fórmula está incorrecta, haz al revés. Primero, da lo que corresponde, paga tu universidad y ve y comprueba si no te va a apartar. Yo daba mi diezmo total, $25, pagaba la universidad y me quedaba menos plata para la locomoción. Me quedaba 15 días de locomoción más, los otros 15 días que hacía. ¿Y sabe qué? Yo llegaba a mi casa cuando se me acababan esos $15 para la mitad del mes y llegaba y me decía mi mamá, hijo, ahí te dejó $20 tu tía que tú le habías prestado dinero de la otra vez. Y siempre había, y me llegaban, yo lavaba los fines de semana, lavaba alfombras del hogar, ¿cierto? Grande, y la lavaba ahí agachadita, ahí con un agua detergente y todo eso, espectacular lo dejaba. Y la gente me pagaba lo que yo cobraba y me daba incluso hasta propina. Pero y llegaba a fin de mes sin ningún problema. Pero cuando entendí el orden de Dios no es mi orden, no es lo que yo creo. Por eso que cuando vengan personas y digan, hey, no, que te vas a hacer millonario, que esto, que esto otro, no. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a llevar a lo mucho. Pero ¿qué es lo que necesita uno? Ser fiel, pero ser fiel con el Señor, creerle al Señor y obedecer al Señor. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? ¿Es que nos hagan venir a vivir el sueño americano acá en Estados Unidos? El sueño americano es muy caro. ¿Por qué? Porque trabajas y los que trabajan con W2 le descuentan ya impuestos. Y después vas a comprar, tienes que pagar impuestos. Y después tenés que hacer tu declaración de impuestos y algunos tienen que pagar impuestos. O sea, pagamos impuestos por todas partes. O sea, el sueño americano no es tan así como wow. Pero cuando tú entiendes de que el evangelio no es para que yo venga a este país, yo me prospere y me haga o viva en condiciones grandes, digamos, de dinero, no. El evangelio es para que yo como esposo sea el mejor esposo que Lisette pueda tener. Que yo, Miguel, como padre pueda ser el mejor papá que Anet pueda tener. Y así sucesivamente, que yo pueda ser el mejor pastor que ustedes puedan tener. Pueda ser el mejor amigo que ustedes puedan tener. Pueda ser el mejor hermano que mis hermanas y hermanos puedan tener. El evangelio tiene que llevarme a un cambio, a mejorar lo que soy hoy en día. A dejar de pecar y vivir en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser santo? Porque Dios es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero otros días se levantan personas creyéndose profetas
y no son profetas. No predican nada de la palabra del Señor, solamente tiran profecías por aquí y por allá. Pero ¿quién es para ti Jesús? ¿Realmente Jesús es Dios para ti? Amén. ¿Es divino para ti? Amén. ¿Jesús realmente fue un hombre para ti? Amén. Que sufrió como tú, que tuvo hambre, sed, frío y todo, que lloró, que sufrió, que tú crees que a Jesús no le dolió cuando le pegaban los latigazos y le rasgaban su cuerpo. La próxima semana vamos a ver unas pequeñas imágenes de realmente cómo fue, cómo le sacaban a Jesús. Porque Hollywood muestra a Jesús, el Jesús de Nazaret antiguo, que le caía una gotita por aquí y otra gotita de sangre, ¿cierto? Pero dice el libro de Isaías que había forma humana en él. Jesús fue crucificado desnudo. Si sale por un tema de pudor, de la televisión, de respeto a Jesús, ¿quién es? Pero ese Jesús que sufrió, que fue hombre, lo hizo por amor a usted, a mí. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene que entender. Venimos a la iglesia a recibir de Dios y venimos a entregar alabanza, adoración, exaltación a Dios. Venimos para fortalecernos unos con otros, para conversar. Hermano, ¿sabe que esta semana estuve y esto me fue bien? Y cuando estamos ahí en esos tiempos donde estamos quizás comiendo, tomando un café o comiendo, como la próxima semana y cosas así, son tiempos para saber cómo el Señor está haciendo cosas en su vida. Amén. La vez pasada cuando se casaron nuestros chicos de Guatemala, nos costó que no dieran la licencia. Ahora que fuimos con Lupita y Daniel, fue rapidito, ¿cierto? No nos demoramos ni 10 minutos. Fue express el tema. Entonces yo digo, gracias Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Amén. Gracias Señor, porque tú pusiste en ellos ordenar su vida. No solamente civil, porque civil lo hubiésemos hecho allá, ¿cierto? En la corte de Facebook lo hubiésemos todo firmado y listo. Ya están casados civilmente. No, pero ellos quieren que realmente la bendición de Dios, no es que yo ponga mi mano y lo bendiga, no. Que la bendición de Dios venga sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre la vida de sus hijos, se derrame la bendición hacia su familia. Pero el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. De Jesús que se cumplieron muchísimas profecías de 400 años, desde 700 años, de 1500 años antes que Él naciera. Todas esas profecías se cumplen ¿en quién? En Jesús. Y más encima Él profetiza la palabra, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Para mí Jesús es mucho más que un hombre, es mucho más que un profeta, es mucho más que un maestro, que un líder. Jesús para mí es mucho más que un amigo, que un papá, que un pastor. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho más amplio de lo que tú imaginas. Solamente yo te quiero animar a que tú leas los evangelios. Leas los evangelios y vas a poder conocer al Jesús verdadero, al Jesús bíblico. No pongas en una predicación, ¿cómo era Jesús? Y que en YouTube que me digas, no. Lee la palabra, porque la palabra te va a mostrar quién es Jesús. Padre Celestial, gracias te damos a través de tu Hijo Jesucristo por darnos este perdón de pecado, esta comunión junto a ti. Porque, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy en día si Jesucristo no hubiese venido? Si no hubiese sido obediente Él, se hubiese hecho hombre y hubiese cumplido, Señor, al pie de la letra todo lo que la palabra, Señor, decía de Él. Gracias.